John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Hola queridos amigos, quiero invitarlos el próximo sábado a un nuevo capítulo de La Hora del Federalismo en tándem con Vaquero, un podcast de política. En esta oportunidad conversaré con el asesor científico del INTA, Jorge Gilbert, acerca de por qué Argentina no pudo aprovechar el espectacular escenario de precios internacionales que abrió la invasión de Rusia a Ucrania. Los espero el próximo sábado con esta charla imperdible. Jorge Gilbert, muy bienvenido a este espacio compartido entre La Hora del Federalismo y Vaquero, un podcast de política. Una presencia de lujo hoy. Te he visto, sos una de las voces más escuchadas, más reconocidas y más punzantes en el ambiente de todo esto que le llaman hoy la bioeconomía. He visto notas muy buenas y bueno, voy a arrancar así con un disparador, me parece que muy relevante en estos días, donde nos hemos encontrado, es como que los argentinos nos hemos pasado de vivos en el sentido que la guerra nos generó una gran oportunidad de generar exportaciones récord en la cuenta nuestra agropecuaria, prácticamente inéditas en las 2 últimas décadas. Nos encontramos con un excedente exportador que quizás este año, no tanto en cantidades, pero sí en precio, nos proyecta un superávit récord, no sé, 15, 18 mil millones de dólares. Pero por otro lado, gran parte de ese excedente nos lo va a llevar la cuenta de subsidios energéticos, porque nos encontramos nosotros en un ambiente, así como la guerra disparó los precios de los alimentos, también disparó los precios de la energía y bueno, nos encontramos atrapados en esto. Si hacemos la cuenta fina al final del año, al final del día, nos vamos a encontrar quizás que 2/3 por lo menos de ese excedente comercial que tenemos nos lo va a llevar la cuenta esta de energía donde tenemos subsidios que están concentrados fundamentalmente en el área metropolitana y acá aparece un tema. No hemos apostado lo suficiente al desarrollo de todas nuestras áreas, de todo nuestro sector de biocombustibles, y ahora nos encontramos con esta realidad que cuando llueve sopa, como decían antes, tenemos una cuchara, pero a la vez también un tenedor en la otra mano. Así que bueno, Jorge, me gustaría usar esto como disparador para preguntarte, en este trance que estamos nosotros hoy, ¿qué potencial hubiera tenido este sector quizás para aprovechar de lleno las posibilidades que nos ha dado esta infeliz invasión de Rusia a Ucrania, esta coyuntura donde nos podríamos haber encontrado? Mirá, yo haciendo un cálculo intuitivo muy rápido, quizás nos encontramos con lo que en su momento hablaban de un plan Marshall, una palanca de desarrollo importante del país, y bueno, la podemos aprovechar, pero a medias. Jorge, bienvenido. Gracias por tu introducción, es tal cual, y a lo que vos mencionabas tenemos que sumarle también el incremento de los fertilizantes, ¿no? Un cuello de botella también importante, muy ligado al sector energético, sobre todo el tema de urea, ¿no? Bueno, acá fundamentalmente se da la paradoja de la no continuidad de políticas de largo plazo, que inclusive se
se habían seguido con gobiernos de totalmente signos opuestos, venía consolidándose diferentes iniciativas, ¿no? que pasan por, este año hicimos, el año pasado y este año hicimos un par de trabajos de proyección de diferentes biocombustibles, no solo los tan conocidos, biodiesel como bioetanol, sino también el biometano, ¿no? Un tema que se le está apostando muchísimo a nivel europeo y en el cual nosotros tenemos importantísimos oportunidades, ¿no? Se trata del aprovechamiento de residuos agroindustriales, residuos agropecuarios, para la producción de biogás y luego la separación del metano y del dióxido de carbono para tener metano que se puede inyectar en la red, usar en el transporte pesado, liviano, etcétera, dada la enorme tecnología y difusión que tenemos con más de 2 millones de vehículos funcionando a GNC. Veníamos con un plan interesante también en esta materia de casi 45 plantas construidas por el programa Renovar, ¿no? Orientado en un momento al sector eléctrico fundamentalmente, pues en Argentina también tenemos esta paradoja que las renovables cuelgan en el Ministerio de Energía del sector eléctrico, ¿no? Lo cual, bueno, sesga un poco la mirada y los biocombustibles líquidos van como por otro carril. Esto es lo que podemos decir respecto a esta enorme oportunidad. Y con respecto a los biocombustibles líquidos, fundamentalmente ahí tuvimos una nefasta ley de reducción de cortes que generó mayor nivel de incertidumbre, desinversión, etcétera. Y por otro lado, una visión totalmente diferente del lado de las provincias, de Santa Fe, de Córdoba, de las provincias del norte, etcétera, apostando realmente a este tipo de alternativas que cuando no hubo más remedio por un nivel de desabastecimiento, volvió a incrementarse los niveles de corte, ¿no? Ahí fundamentalmente esto hay que ligarlo con políticas de largo plazo de sustentabilidad, de reducción de emisiones, ¿no? Un tema que tiene muy claro, por ejemplo, Brasil, ¿no? Donde ha ligado la producción de los biocombustibles a su potencial de reducción de emisiones comparativamente con los fósiles, lo cual es un incentivo realmente genuino porque aporta a lo que llamamos los NDC, que son las contribuciones nacionales a cambio climático, y también los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Nosotros justamente ligábamos estas dos variables a la proyección y a la expansión de todos estos tipos de combustibles. Y ahí vamos a otro tema que también venimos estudiando y este año terminamos un trabajo sobre la sinergia que se produce entre diferentes tipos de tecnología, ¿no? Esto lo hemos medido a nivel de grandes plantas, con la sinergia que se produce entre las refinerías de almidón de maíz, de producción de etanol, y el tratamiento y la utilización del residuo de las plantas en producción de biogás, de energía térmica y energía eléctrica, que en parte se utilizan en la misma planta y en parte se inyectan en la red, ¿no? Ahí prácticamente estamos llegando a la carbono neutralidad, ¿no? O sea, más de un 98,5% de ahorro de emisiones, lo cual también ahí nos muestra un potencial muy grande, y esto se está dando en algunos establecimientos a nivel de productor, ¿no? Ahí este año hicimos varios videos que se pueden visitar, plantas en funcionamiento, y una, por ejemplo, de Tigombú en San Luis, donde une una mini destilería de etanol con una planta de biogás, con la producción ganadera intensiva en feedlot y la producción agrícola, lo cual vuelven los fertilizantes, y ahí vuelvo al tema que mencionaba respecto a esta sinergia también que se da en el tema del retorno de los nutrientes al suelo
a nivel local y no depender tanto de fertilizantes fósiles como estamos dependiendo hoy en día. Así que bueno, son visiones de largo plazo que hay que establecer. Hoy en día tenemos como diferentes corrientes y visiones dentro del gobierno actual, ¿no? A veces me llaman para un lado, me llaman para el otro, y no termina de definirse la cosa. También a nivel parlamentario se está viendo este tema, revisando este tema, y esperemos que pongamos en sintonía todas estas diferentes potencialidades que tiene el país, un país netamente productor de biomasa, llamamos biomasa de todo tipo, de diferentes fuentes de producción a precios muy competitivos, con muy buena tecnología, ¿no? No tenemos que olvidar que todo esto va a ir cada vez más ligado al tema de sustentabilidad de la producción, ¿no? O sea, si hablamos de exportación, lo que es la conservación de bosque, la no deforestación, la protección de polinizadores, etcétera, esto se están desarrollando diferentes herramientas metodológicas, mapas online, etcétera, para poder hacer más fácil la certificación de origen de la materia prima. John Boyd probando suerte en New York. Jorge, vos hablaste, hay un tema ahí que mencionaste, dos palabras que me interesaron mucho, que es, por un lado, la reversión de políticas, de decir, en un momento ibas para un lado y después fuiste para otro, y después una palabra mágica que es Brasil. Yo lo que veo ahí detrás sería en el backstage de estas historias. Yo recuerdo hace muchos años bueno, chico, en mis vacaciones en Brasil, ese olor penetrante al nafta, y te encontrás con la realidad. Conocí mucha gente allá, que es la realidad de todos esos, no sé, fazendeiros que hay en el sur de Brasil, que si les tocan, si hay reversión de políticas por parte del Estado federal, más que, voy a usar una analogía de una entrevista que tuve el otro día con un artista argentino, más que un cardumen de sardinas, un cardumen de palometas, te van a morder la mano, son bravísimos, son pirañas, ¿viste? Son pirañas, entonces no va a ser fácil, ahí hay un tema, es como que hay dos lobbies por detrás de esto, donde vos tenés, por un lado, un sector que Brasil también lo tiene. Brasil tiene desarrollado el sector petrolero muy fuertemente, pero tiene por el otro lado quizás ese lobby detrás vinculado al Alconafta, a toda la industria azucarera, que no les pueden morder la mano fácil. Entonces, acá yo veo que es como que hay un desequilibrio todavía, por ahí, por eso me gustaría preguntarte. Por un lado tenés un sector naturalmente agrupado, compacto, que es el petrolero, que por las propias características que tiene la producción, vemos en Venezuela, son pocos productores que están en una mesa mano a mano prácticamente con el Estado, lo que ocurre con el cobre en Chile, pero por el otro lado tenés esta producción hoy atomizada, y es como que al gobernante de turno, el Estado Nacional en Argentina, le resulta fácil digamos, meterle la mano en el bolsillo a estos sectores productivos sin que pase demasiado. ¿Sí? Vimos en 2008 con el conflicto con el campo, un sector que apareció, emergió y se agrupó, digamos, políticamente, pero todavía es como que está verde. ¿En qué estado hoy, Jorge, me gustaría preguntarte, estamos en cuanto a la agrupación sectorial y a la constitución de lo que podríamos decir un lobby de la bioeconomía, un lobby de los biocombustibles que haga que por ahí el próximo gobierno que asuma en 2023 se cuide mucho a la hora de decir, che, mirá, con estos muchachos no nos vamos a meter porque puede disparar un conflicto? ¿En qué estado estamos? ¿Cómo estamos hoy? ¿Se está agrupando? ¿Se está acercando el sector? ¿Está desarrollando sus propias uñas? Sí, ahí hubo una iniciativa muy interesante a través del proyecto de agroindustrial, ¿no? Y bioeconómico que se presentó, y hace más de 2 años
que sigue dando vuelta. Era una propuesta justamente integral de desarrollo. No tenemos que olvidar que este tipo de alternativas son netamente federales y generan un incremento en la mano de obra calificada y de alto nivel de ingreso en todo el territorio, a diferencia de las alternativas petroleras que están muy concentradas en pocos lugares, ¿no es cierto? Ahí veo también un mayor consenso a nivel de provincial, ¿no? O sea, va consolidándose este tema a nivel de las provincias, con las limitantes de peso relativo político que tienen las provincias, pero igualmente se está avanzando en este sentido, lo cual es muy positivo, ¿no es cierto? Eh, Después, bueno, están las coyunturas y la turbulencia macroeconómica que muchas veces entorpece toda visión de mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Con tal de planchar un energético a nivel local como una medida colateral de reducir el impacto inflacionario. Bueno, tenemos consecuencias en lo que vos bien remarcabas en la balanza de pagos y en un gran despilfarro de divisas por la importación de diferentes energéticos fósiles, ¿no? Que se pagan al contado. Si no está la plata depositada, el barco no se arrima al lugar de descarga, ¿no es cierto? Por lo tanto, no hay financiación, no hay nada en ese sentido, y se paga lo que vale en el mercado con estas oscilaciones tan fuertes, ¿no? Así que geopolíticamente es muy importante y los países lo están viendo fortalecer su capacidad interna de producción. Yo te comentaba el tema de biometano en Europa, ¿no? Hicimos este año una misión a Europa con empresarios argentinos para ir a ver este tema, cómo se está desarrollando, ¿no? Se está pagando más de un euro 20 el metro cúbico de biometano, lo cual paga una planta, no sé, en menos de un año de producción, y está viendo como un retorno de las plantas tradicionales en el cual fundamentalmente había motores que generaban energía eléctrica y se desperdiciaba el 60% de la energía como calor a la atmósfera, a estas nuevas alternativas que se inyecta todo el gas. Y hay planes realmente muy sorprendentes, como el de Francia. Bueno, el de Alemania es histórico en este tema, donde están planteando porcentajes de reemplazo muy ambiciosos en estos temas, en un desarrollo de 10, 15, 20 años, ¿no? Por lo tanto, bueno, es importante salir también de la discusión puntual del biodiesel, el precio de los commodities, etcétera. Bueno, lo que estamos viendo ahora con el nuevo precio de soja, y el impacto que tiene en algunas transformaciones, ampliarlo y tener mayor cantidad de alternativas posibles de aprovechamiento, ¿no? También está la biomasa sólida, ¿no? Tenemos todas las iniciativas en el NOA con respecto a residuos de caña de azúcar utilizados en Ledesma, Tabacal, para la generación de energía térmica, energía eléctrica, también en el NEA, ¿no? Tenemos alternativas. Así que el campo de la bioenergía es muy amplio, muy auspicioso. Yo te digo que nosotros venimos midiendo hace más de 12 años el porcentaje de reducción de emisiones que tienen estos biocombustibles. Estamos hablando de cerca de un 70% de reducción de emisiones, ¿no? Hoy la humanidad necesita en forma rápida y drástica bajar sus emisiones a la atmósfera, y la incorporación de biocombustibles es una herramienta muy rápida y muy a la mano para poder reducir. No niego de otras tecnologías que también no son incompatibles, ¿no? Como el caso que se está dando en Brasil, de varias grandes empresas de automóviles están apostando como una salida
eléctrica al híbrido con bioetanol, ¿no? Vehículos flex híbridos que, bueno, incorporan la parte eléctrica fundamentalmente para mejorar la eficiencia del uso en las ciudades de los vehículos y reducir el consumo de los mismos y al mismo tiempo utilizar bioetanol con altos niveles de reducción de emisiones en ese mix en los vehículos. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Jorge, ¿qué pensás vos que está detrás a nivel de la visión que hay? Que yo veo, es como que en Argentina ocurre en el plano político que se plantean visiones esto. Vos decís, fósil o biocombustibles o minería, ¿y por qué no se plantean por ahí visiones que no sean tipo un juego de suma cero? Que vos decís, biocombustibles y fósiles y minería e industrias del conocimiento y turismo, o sea, visiones más complementarias integradas de la producción y del desarrollo. Uno ve, por ejemplo, yo veía en Estados Unidos, por ahí en los últimos años, uno ve que los jugadores que aparecen invirtiendo en el desarrollo de nuevas energías limpias, muchas veces son los mismos jugadores que eran los protagonistas del mundo fósil. O sea, es como que es una dinámica. ¿Qué es lo que es? Como que yo percibo que hay una especie de obstáculo acá, como que se está dando, yo diría, un falso debate alrededor de esto, de decir, no, es una cosa o la otra. No, son apuestas múltiples y donde vemos en escenarios cambiantes, como el que ha ocurrido ahora, tener desarrolladas ambas cosas. ¿Por qué se produce esta especie de visión o de juego de suma cero? ¿Es producto de la falta de imaginación de nuestra dirigencia y ahí amplío también por ahí a las dirigencias empresariales o simplemente o es algo que tiene alguna razón detrás quizás del juego de lo que son las inversiones en los sectores o algún otro tipo de racionalidad? Por ahí me gustaría, aprovechando la gran experiencia que tenés vos en esto. Yo creo que, bueno, uno de los temas a considerar es el tema de la visión sistémica, ¿no? Esto realmente tiene múltiples impactos cruzados y a veces está la tendencia, como vos decías hace un rato, de medir únicamente el precio por unidad de suministro de determinado combustible y comparar esa ecuación económica, no sopesando también dentro de ese costo que tiene cada alternativa el componente de mano de obra local que tiene un producto y el otro, y el componente de divisas, ¿no es cierto?, que tiene uno y otro, ¿no? No es lo mismo un precio barato de un fósil importado que un precio barato nacional, ¿no? Y en esto también coincido en el tema de no planteo de competencias, ya que, bueno, estamos hablando de un horizonte muy amplio de reemplazo de importaciones, ¿no? Y eso fundamentalmente no altera la ecuación. Y por otro lado, bueno, a veces no se mide realmente el impacto ambiental que están teniendo las alternativas fósiles, ¿no? Hay números así generales de emisiones, pero no es lo mismo lo que emite un shale oil que un pozo petrolero semisurgente, ¿no? O sea, son alternativas muy diferentes y que también hay que evaluar cómo se evalúa con la lupa a todas las alternativas de biocombustibles, donde medimos absolutamente todo, desde que se planta una semilla hasta que se obtienen los diferentes tipos de coproductos, ¿no? Y hablando de coproductos también, ¿no? Los biocombustibles, la bioenergía no tiene sentido si no incorpora, ¿no?, todo lo que son los coproductos que se generan de la misma transformación, ¿no? Y ahí también es muy importante la imagen que se transmite de las diferentes alternativas, ¿no? Cuando yo hablo desde lo verbal, hablo que voy a hacer bioetanol a partir de maíz, el ciudadano común piensa que estoy agarrando el maíz y convirtiéndolo en etanol, cuando en realidad
lo que se produce es una utilización del almidón solamente del maíz, quedando toda la fracción proteica, duplicando los niveles de proteína de lo que son los DDGS, la burlanda, que queda en los sistemas de transformación, que posibilita tener a toda la industria de producción de carnes un alimento mucho más barato y mucho más abundante, como un nuevo actor que se introduce en el mercado, y esto tiene múltiples consecuencias en toda la cadena de producción y transformación. Por lo tanto, también en eso no se evalúa correctamente cuando yo estoy comparando, bueno, cuánto sale el litro de biodiesel versus el litro de gasoil, o el litro de etanol versus el litro de nafta. No estoy incorporando toda esa otra externalidad que es dinámica también, ¿no? Se va incorporando nuevos productos, ¿no? A lo largo de estos años que venimos acompañando a la industria, por ejemplo, en las destilerías de etanol se incorporó el aprovechamiento del dióxido de carbono, ¿no? Producto de la fermentación, en las cubas de fermentación, que es un dióxido de carbono de alta pureza, de alta concentración, que hoy en día se aprovecha y se utiliza para gaseosas, para diferentes tipos de usos industriales. Entonces incorporamos algo que se emitía a la atmósfera, ¿no es cierto? Si bien no agregaba dióxido de carbono, porque ese dióxido de carbono había sido capturado por la planta en el mismo año, hoy en día hemos dejado de quemar fósiles para generar dióxido de carbono y estamos aprovechando el dióxido de carbono que capturó la planta, ¿no? Y en esto también un nuevo actor que se introduce muy recientemente, esto está en continuo desarrollo, es la posibilidad del sector de producción agrícola de capturar carbono de la atmósfera, ¿no? Capturarlo en el recurso suelo, capturarlo en biomasa, ¿no? Y hacer un círculo virtuoso con esta sinergia entre diferentes tecnologías. Hoy estamos viendo la posibilidad de generar biocombustibles de carbono negativo, o sea que en lugar de emitir dióxido de carbono a la atmósfera, al consumirlo yo estoy capturando, porque es más lo que capturo en todo el ciclo de producción de lo que emito en todo el ciclo de producción, ¿no? Entonces eso venimos trabajando con una iniciativa en Europa que se llama Biogás Hecho Correctamente, justamente busca la integración de esta tecnología con la aplicación de biofertilizantes, con el agregado de lo que son los cultivos de cobertura, manteniendo verde el suelo todo el año, poder incrementar los niveles de materia orgánica en el suelo, y eso es captura, que es lo que se necesita hoy en día la humanidad, ¿no? O sea, se habla hoy en día que no estamos en cambio climático, sino ya estamos en emergencia climática, ¿no? Por lo tanto, todas estas iniciativas son muy importantes y se integran a la producción de biocombustibles. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Jorge, para cerrar esta espectacular entrevista, espero que sea la primera. La verdad es que abrimos un montón de ventanas que no las podemos agotar ahora, pero me gustaría, hay un tema en las mesas políticas que es muy importante siempre, que es la generación de empleo que tiene el potencial de los distintos sectores. Cuando se habla, por ejemplo, de un plan de obra pública, ¿qué es lo que ocurre en el plano político? La obra pública tiene mucha capacidad de absorber sobre todo empleo no calificado. Entonces, eso hace un tema como sensible en cualquier mesa política, y así en los distintos sectores. Por ejemplo, cuando uno piensa en la metalmecánica, la industria automotriz, siempre se piensan en los multiplicadores en el plano del empleo, porque bueno, es una realidad. A la hora de votar, lo que van a votar, además de trabajadores, es gente de carne y hueso. Entonces, es un tema de mucha sensibilidad. En este sector en particular que tiene que ver con la bioeconomía, los biocombustibles, ¿cuál es el potencial de generación de empleo? Uno podría pensar directo, y después vos hablaste como que introdujiste como otra dimensión que tiene que ver con todas las actividades asociadas a esto en particular. Entonces,
yo me gustaría por ahí cerrar con eso, que es el tema del potencial de generación de empleo del sector y un poco cuál sería el perfil, si uno piensa en esa vieja clasificación en cuello azul y cuello blanco, qué tipo de perfil de trabajadores generan estas industrias. Hay muchos, vos citaste varios emprendimientos nacionales que tipo de trabajadores tienen asociados y, bueno, cuál es el impacto. Sí, primero tenemos que hablar de la distribución del impacto, ¿no? La distribución netamente federal en ciudades de tamaño medio, distribuidas en el interior profundo de la Argentina, ¿no? Se ha dado más en las provincias de Córdoba, San Luis, Santa Fe, parte de Buenos Aires, bueno, el NOA también tradicionalmente, históricamente, con su producción. Bueno, la biomasa en sí es una producción de baja densidad energética, lo cual implica una enorme tarea de logística y de transporte, y eso genera a su vez toda una generación de empleo directo e indirecto ligado a toda la parte de transporte y de logística. Después, bueno, tenemos el clásico de la producción primaria, ¿no? De generación con todas sus colaterales, ¿no? Pues no es solo el que está sembrando, sino el asesor, el que vende fertilizantes, toda la cadena de producción primaria. Y después tenemos la fase de transformación industrial, ¿no? En lo que llamamos las biorefinerías. Ahí tenemos un mix de empleo muy interesante, la posibilidad, sobre todo en el interior, de la radicación de profesionales, ¿no? Que antes migraban a grandes centros urbanos en la búsqueda de este tipo de trabajo, encontrarlo a nivel local, ¿no? Estamos hablando de bioquímicos, biólogos, ingenieros, etcétera, que, bueno, hay en la parte de desarrollo y de construcción de las plantas, y después en la parte de operación y de todos estos. Y después tenemos, derivado de la transformación, todos los impactos indirectos de todos los coproductos que se generan de esa transformación y la generación en nuevas cadenas que se podrían dar, ¿no? Pienso ahora estamos preparando una presentación para el Congreso sobre la posibilidad de desarrollo del NOA y del NEA, ¿no? Un trabajo que hicimos desde el INTA con el INTI hace un año y medio, creo que terminamos, y ahí es enorme esta potencial de los derivados, ¿no? Y los coproductos, pues imaginemos que son sectores donde importan carne, por ejemplo, de otras provincias, pudiéndolo generar localmente con la provisión de estas nuevas fuentes de proteína que se generan en las biorefinerías, ¿no? Tirado así a modo de ejemplo, y el otro que yo mencionaba, el tema del dióxido de carbono, como también otro producto generado. Así que bueno, cada uno de ellos a su vez genera una cadena de transformación y generan empleo, por lo tanto, bueno, el multiplicador es muy interesante. John Boyd probando suerte en New York. Jorge, como para dejarle un bonus a quienes nos siguen a este espacio, La Hora del Federalismo y Vaquero, un podcast de política, muchos pueblos, pequeñas ciudades, se desarrollaron en Argentina alrededor del ferrocarril en su época, otras alrededor de una industria. Bueno, uno va acá al vecino Paraguay, por ejemplo, Ciudad del Este, se desarrolló en su oportunidad a raíz de Itaipú. En realidad eran proveedores de la represa esa, es como que se fueron configurando ciudades alrededor de estos motores productivos. ¿Tenemos hoy en Argentina, podríamos decir, algún lugar, algún ejemplo de en una de esas una ciudad que haya sido en una de esas un pequeño pueblo o pequeña ciudad intermedia
un poco desarrollada o potenciada a partir de esta actividad que uno podría citarlo como un ejemplo del potencial de este sector. Uno podría pensar en algunas pequeños, un ramo de ciudades en Argentina que estén muy potenciadas por esta actividad, y uno podría decir, bueno, obedecen en gran parte al estímulo, a la potencia de este sector. Sí, bueno, lo que vemos es fortalecimiento de ciudades medias, ¿no? Donde se instalan este tipo de emprendimientos, y también se instalan lo que son generación de industrias que a su vez desarrollan industrias, ¿no? A nivel local, y también startups que se van metiendo en nuevos negocios, ¿no? Como es el tema de toda la parte de transacción de carbono, por ejemplo, ¿no? En esto que denominamos la transacción del intangible, ¿no? Y la incorporación del intangible a la producción, ¿no? Nos olvidemos que en países desarrollados los intangibles representan más del 70% de la economía, ¿no? En Argentina estamos en el 34%, o sea, tenemos mucho para crecer, y la componente ambiental forma parte de la caracterización de la producción, que le agrega valor a la producción y nos permite aumentar, ¿no? Ha habido ejemplos clásicos de usinas en la región de Tucumán, de Salta, etcétera, donde se desarrollaron alrededor de estas grandes producciones. También lo tenemos el impacto en ciudades muy, muy, muy pequeñas de esto que yo te comentaba, de campos donde se integran refinerías de etanol y de biogás, y bueno, el impacto que generan a nivel micro de estas pequeñas comunidades locales, ¿no? Como el caso que yo mencionaba en San Luis, hay algunas en Entre Ríos, etc. Así que bueno, esto es lo que se está viendo y lo que deberíamos impulsar y apoyar. Bien, bien, Jorge, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y bueno, espero otra pronta visita tuya. Bueno, gracias a vos, ¿eh? Gracias. Saludos. Hasta la vista, baby. Thank you. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.